Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. ¿Qué tal, amigos? Un gusto y un placer estar con ustedes en esta nueva serie que hemos denominado El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Estamos comenzando ahora con esta clase de entrevistas, reflexiones con varias personalidades que vamos a entrevistar a lo largo de esta serie. Vamos a difundir un paquete de varias entrevistas a varias personalidades con las que hemos hablado sobre un hecho histórico, porque queremos detenernos, analizar lo que ha pasado en Tarija desde hace 10, 15 años atrás. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Por qué nos hemos extraviado? ¿Qué es lo que ha pasado para que Tarija pierda el rumbo? Esta serie de entrevistas que se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco, lo que va a hacer es recoger puntos de vista, reflexiones, análisis de varias personalidades, tanto protagonistas como analistas, digamos, ¿no? Que han participado aquellos protagonistas que han participado de forma directa y aquellos analistas que han visto y que tienen la capacidad de hacer una reflexión, un análisis acerca de lo que ha ocurrido. La idea es poner en la mesa del debate a disposición de la gente estos temas para que podamos tener un criterio un poco más amplio acerca de lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que debería ocurrir. Bueno, esto se va a convertir en un libro, es decir, toda esta clase de entrevistas van a formar parte de un libro que va a llevar el mismo título y que se va a llamar, obviamente, el mismo título de esta serie, y que va a tener 3 partes. La primera parte va a contener el contexto, digamos, todo lo que ha formado parte de este proceso, es decir, qué es lo que ha llevado a que estemos en este momento, un poco la historia, de manera muy sucinta, muy breve, desde la crisis de los partidos políticos, febrero rojo, octubre negro, y así sucesivamente hasta llegar a la destitución del gobernador Mario Cosío. Y luego de eso, en la segunda parte estarán las entrevistas, los resúmenes de estas entrevistas que estamos comenzando a publicar desde ahora. Y en la tercera parte estará mi opinión, mi criterio, mi punto de vista acerca de lo que creo que ha pasado y por qué ha ocurrido. Y además de eso, un análisis, una reflexión con una proyección acerca de lo que debería pasar de aquí en adelante. Bueno, este es un poco de manera sucinta lo que vamos a hacer. Vamos a entregar varias entrevistas a partir de ahora. Y yo me encuentro en este momento en Tarija, aquí en la plaza. Estoy entrevistando, ya hemos hecho varias grabaciones con varias personalidades y yo quiero invitarlos a que ustedes nos acompañen en esta entrevista que vamos a publicar a partir de ahora. Hoy he conversado con el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, don Adrián Ávila. Con él hemos hablado sobre este tema. La entrevista es muy interesante. Él revela muchos temas que me parecen muy importantes y que sin duda esta entrevista va a formar parte del libro. Quizás no todo lo que vayamos a publicar va a formar parte porque estamos evaluando la importancia y además, como decimos en la jerga periodística, el sumum que ofrece el entrevistado. Aquí está la entrevista con el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, justamente hablando de lo que acabo de mencionarlo. Así que espero sus comentarios y sus puntos de vista para mí son importantes acerca de lo que ha dicho el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija. Presidente, hay una necesidad, creo, a nivel departamental, a nivel nacional también, de hacer un análisis de lo que ha pasado en nuestra historia reciente, ¿no? Yo tengo una anécdota con unos chicos
de colegio, de promoción, que fueron a mi casa y me preguntaron sobre política, un poco hablamos, algunas preguntas que el profesor le hizo, y yo le dije, era más o menos como 14, 15 chicos, entre varones y mujeres de la promoción, y le dije, a cambio de que ustedes me hagan esta entrevista, yo les voy a pedir un favor, quiero hacerles un grupo focal, eso, ¿no? Que solamente para mí, no va a ser publicado nada, yo les voy a grabar y les voy a hacer una serie de preguntas, ¿no? A cambio de eso yo les hago lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces comencé a hacer unas preguntas y me he dado cuenta de lo siguiente, y mucha preocupación me causó. Los chicos no saben quién es Mario Cosío. ¿Y qué ha pasado hace 10 años? Obviamente ellos tenían 7 años esa vez, ¿no? Pero ¿qué ha pasado hace 10, 12, 11, 12 años atrás con la caída de Cosío? Yo creo que con la destitución de Mario Cosío hay un antes y un después. Si el departamento estaba yendo ya queriendo tener algún rumbo, y después de eso nos hemos descarriado, digamos, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle a usted como presidente del Comité Cívico, su reflexión, su análisis de lo que ha pasado. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ha pasado más allá de las ambiciones partidarias, del MAS, de tomar el poder de la fuerza? Pero, ¿qué hay debajo de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Producto, obviamente, de una serie de antecedentes con la crisis de los partidos políticos, crisis del agua, la guerra del gas, y una serie de factores con la Asamblea Constituyente. Hemos ido haciendo cambios en las reglas de juego de manera permanente. Y terminamos con esto, que finalmente se declaró que era inconstitucional, que era ilegal, pero que ya está hecho la maldad y qué sé yo. Entonces, ¿cuál es su reflexión, presidente? Bueno, interesante el análisis que me pides. Hace mucho tiempo ya, yo el 2011, cuando se dio esto, pues yo me encontraba en esos tiempos viviendo, trabajando en Villamontes, cabalmente, ¿sí? En la provincia de Gran Chaco, ¿no? Usted. Región autónoma de Gran Chaco. De todas maneras, por supuesto, siempre hemos estado atentos a lo que se desarrollaba en materia política, social, institucional. Y yo hago una lectura. A ver, don Mario Cosío vendría a ser como que se proyectaba como una figura política nacional muy importante. Diríamos, era el recambio, pero ya de un esquema político tradicional de muchas décadas, ¿no? No nos olvidemos que don Mario Cosío nace o sale del movimiento nacionalista revolucionario, del MNR, ¿no? Incluso él, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, fue por el MNR. Sí. Entonces se proyectaba una candidatura, un liderazgo fuerte. Y lo que se hace es el 2010, cuando ya se posiciona nuevamente el movimiento al socialismo en el país, porque venía de una gestión tal vez no muy exitosa, porque una primera gestión donde no tenía grandes profesionales, se podría decir así, técnicos para hacer gestión. Y poco a poco se fue armando el movimiento al socialismo. Entonces venía de una gestión muy débil, pero al volverla a retomar, obviamente toman la decisión de extinguir a los viejos partidos políticos o esa rosca tradicional, se podría decir. Y ahí pues identifican, ¿no?, quiénes son los posibles liderazgos. Bueno, obviamente sabemos que Manfred Reyes Villa ya estaba fuera, ya tuvo que escapar también, y don Mario Cosío se proyectaba como un liderazgo fuerte desde el sur. Además que no olvidemos que Tarija siempre ha aportado con grandes líderes y actores en la política nacional. Entonces sufre un golpe de Estado departamental, en complicidad. No hay que olvidarse siempre las complicidades, ¿no? En complicidades con un partido lamentablemente tarijeño de la región autónoma del Chaco, como era el PAN, partido fuerte que se venía también posicionando en ese momento. Pero esa jugada, entre comillas, sucia políticamente del PAN, unirse con el MAS para darle este golpe de Estado a don Mario Cosío, yo creo que ha hecho que también el PAN
Sí, hasta ahí no llegue. Hasta ahí nomás llegue, ¿no? Desapareció el PAN porque obviamente creo que a la población las tradiciones nunca la van a mirar pero bien. ¿por qué sucede eso a ver, para detenernos en esa parte que usted está relatando, si los dos vienen del mismo lado, digamos, el MNR de la oposición y el PAN, también los del PAN son ex-MNRistas. Así es. Es decir, ex-MNRistas, ex-miristas que se rejuntan, ¿no es cierto?, y hacen el PAN, o sea, viene de la oposición, oposición, y el MAS. Sí, Y bueno, como usted dice, ahí efectivamente el PAN, que era el MNR, compañeros de partido del entonces gobernador Mario Cosío, hacen alianza, yo diría un contubernio con el MAS, y le entregan, como entregó Salomé, o pidió Salomé la cabeza de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, entregan de una bandeja el departamento al MAS. Habría que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué traicionaron esos ¿Cómo la oposición principios? con oposición? Lo que uno a simple vista creo que no necesita ser un gran analista político ni muy inteligente para darse cuenta es que son intereses económicos, coteos, intereses de poder, ¿no? ¿Y la política? Lastimosamente la política en nuestro país creo que hace mucho años se perdió la política, se han dedicado a la politiquería, ¿no? A acomodarse donde mejor les convenga. Hemos visto varios personajes políticos que han saltado de rama en rama los partidos políticos, ¿no? En el Chaco hay varios ejemplos, tú los debes conocer mejor que yo, ¿no? Yo conozco personajes que han estado desde el MIR, ADN, de ADN han pasado al MNR, cuando en esas épocas eran los más grandes enemigos políticamente, pero al final todos después terminan acomodándose al movimiento al socialismo. Entonces podemos decir que son oportunistas, no políticos, no tienen, no hay mística, no hay un proyecto, no hay una ideología, simplemente el poder por el poder y donde más me convenga me acomodo. Y listo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha pasado y eso, por supuesto, ha desencadenado ya en todo ese tiempo hasta ahora una falta de liderazgo, ¿no? Porque tampoco se han preocupado los partidos tradicionales de la década del 80, 90 hasta el 2000, podríamos decir, no se han ocupado de generar nuevos liderazgos, de trabajar en el tema de formación política, en preservar nuestra democracia, porque hay que ser honestos, también se volvieron, como te digo, ¿no? Conozco muchos que pasaron del MIR al ADN, del ADN al MNR, o sea, se hacían un pasanaco, como bien lo decían, y eso ha desgastado la imagen y la credibilidad de la población con los partidos tradicionales. Aparece un nuevo fenómeno, el movimiento al socialismo, que parecía que realmente era un partido con principios, donde estaba en las grandes masas, el pueblo que siempre ha sido relegado. Esa era la esencia del movimiento al socialismo, de sus ideólogos, pero lamentablemente, como es la política, en muy poco tiempo se olvidaron de sus principios, otra vez se acomodaron, les gustó, parece, el poder, y pues directamente se volvieron lo que tanto han criticado, pues lo han hecho, como quien dice, aumentado y corregido, mejor todavía, ¿no? Y durante ese tiempo, ya desde la década del 2010-2011, perdón, el año 2010-2011, se han encargado de trabajar en destruir la institucionalidad en este país, de destruir a todos los partidos políticos de oposición, dejando pues un vacío y donde pues el único partido grande que tenemos a nivel nacional en este momento, entre comillas, con principios, porque no veo principios, ¿no? O sea, ellos mismos transgreden y pisotean sus principios, pero es el único partido a nivel nacional que tiene una representación nacional. Después son pequeños liderazgos, pequeños partidos políticos, agrupaciones ciudadanas muy locales, muy regionales. Entonces, pues así difícilmente se puede tener una oposición realmente verdadera, constructiva en este país. Ahora, usted coincide conmigo en el sentido de que Mario Cosío tenía, primero como
prefecto electo, digamos, ¿no? Aunque no estaba en la Constitución, pero le hicieron ahí unas cinturas a la Constitución, eligieron y el presidente los posesionó, reconociendo esa elección ahí, pero finalmente fueron elegidos por voto popular, los prefectos. Bueno, cumple su periodo y luego él es elegido como primer gobernador electo de forma directa, ya según la Constitución política del Estado. Y al año, obviamente, lo destituyen. Usted coincide conmigo en el sentido de que Mario Cosío por lo menos tenía alguna intención, algún proyecto que se estaba por ahí de manera, no he logrado conocer el documento, así en documentos sistematizados, digamos, pero por lo menos en el discurso, en la retórica, había una idea de qué hacer con el departamento, hacia dónde llevar al departamento. Y con eso se truncó. Y uno de los aspectos que yo lamento mucho es lo del corredor bioceánico, que lamentablemente Paraguay, a partir de ese momento, decidió optar por otra opción y ya no insistir por Bolivia, porque nosotros prácticamente le cerramos a partir de esa vez la posibilidad de que cruce por nuestro país. Entonces, y a partir de ese momento ya, yo digo, poniendo la metáfora del tren, se descarriló las locomotoras de Tarija. ¿Usted coincide conmigo en eso? Coincido, estimado Esteban. Cabalmente veníamos conversando, ¿no?, de esos partidos políticos. Hablemos en general de la política en nuestro país de la década del 80, 90 hasta mediados del 2005, ¿no? La política partidaria, la política institucional, la política sindical, la política cívica. Metamos todo eso en política, ¿no? Todos hacemos política, nosotros política cívica, institucional, los otros hacen política partidaria de partidos políticos, pero es política en todo, ¿no? Entonces, hasta la década del 90, yo recuerdo que todavía, y de ahí viene también don Mario Cosío, ¿no? Uno, bueno, de un partido político muy fuerte como el como el MNR, perdón, que tenía una ideología, que tenía principios, tenía planes, tenía programas, tenía proyectos, planificaba, y además él le toca pues toda esa gestión, yo diría un poco de oro del movimiento cívico acá en Tarija, donde todavía se planificaba, se hacían me acuerdo, las grandes jornadas de la tarejidad, ¿no?, donde se invitaban y se reunían durante una semana a los principales líderes del departamento. Las mesas de concertación. Las mesas de concertación, a las principales autoridades políticas y a los mejores profesionales del departamento. Mira, ese era un punto importante. Y ahí sí pues se hacían estas jornadas donde trabajaban y se llegaban a planificar, a proyectar una Tarija. Pues una Tarija, no pues para una gestión de 5 años, que bueno, en esas épocas duraba 4 años las gestiones administrativas de un alcalde, de un gobernador, de un prefecto, sino que a planificar una Tarija para 30 años. Y eso fue el último que se planificó en esa década del 90, donde mi padre y mi madre fueron actores muy importantes también, como siempre en la lucha cívica. Y don Mario Cosío, pues que salta a la política, comienza a aplicar esta planificación, que está bueno, ¿no? Si no, ¿para qué tanto trabajo, para qué tanto esfuerzo de poder llegar a consensos, a esas mesas de concertación, a buscar un norte, un rumbo para Tarija? Comenzó a aplicar y yo diría que iba muy bien, haciendo un paréntesis con el tema de la corrupción, un gran flagelo de la política en nuestro país, ¿no? Y esa fue la excusa, ¿no? Esa fue la excusa, ¿no? Lamentablemente, la corrupción, la galopante corrupción, que al final, bueno, no vamos a entrar en eso, pero hubo una serie de cuestiones ahí donde, bueno, eso desencadenó en lo que pasó, en que al final lo voltearon, lo desestabilizaron, vino este otro gobierno, pero coincidimos en eso. De ahí no se volvió a planificar en nuestro departamento. Los planes creo que son muy inmediatos, muy a corto plazo, ¿no? Claro, en campañas políticas yo no sé si se planifica, ¿no? Porque hacen, según las normativas del Tribunal Electoral, hay que presentar una propuesta, y he visto en muchas ocasiones contratan a gente, a técnicos para que llenen, para que hagan, ¿no? Para cumplir, ¿no? Para cumplir, ¿no? Hay una belleza, el papel aguanta todo.
o si no, también pues es en base a las necesidades, que no es secreto para nada cómo funcionan los partidos políticos. Si van a visitar un barrio, pues averiguan cuáles son las necesidades, van y les prometen lo que necesitan. Sí. ¿No? O sea, le dicen lo que quieren escuchar. Le dicen lo que quieren escuchar, y eso no es planificar. Claro, exactamente, mire usted qué interesante lo que dice, porque en la última campaña había un concurso, ¿quién ofrecía más plata? ¿Se acuerda? Claro. $500, otro día 5.000 bolivianos, 5.200, ¿sí, no? Entonces, con tal de ganar el voto. Y nadie habló de una proyección del departamento hacia 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, ahora, los cívicos, usted como presidente del Comité Pro Intereses de Tarija ahora, también desaparecieron, porque los cívicos encabezaban justamente lo que usted acaba de decir, la mesa. Yo he sido cívico de Villamonte, presidente del Comité Cívico, y he participado, usted me ha hecho recuerdo de esta mesa de concertación, debates acalorados, duros, acerca de cómo vamos a direccionar el departamento, pero los cívicos comandaban esa, o por lo menos tenían una participación muy protagónica junto con la prefectura del departamento, pero también los cívicos desaparecieron del escenario. Lamentablemente desaparecieron también por muchos factores. Uno, creo que se contaminó con la política partidaria. Segundo, se contaminó también con la corrupción, que fue utilizada muchas veces, y hasta no hace mucho, siguen utilizando la Casa Cívica o cualquier otro tipo de dirigencia, la FEJUVE, el transporte, la Central Obrera, para trampolines, simplemente como escaleras políticas para ingresar al campo de la política, ¿no? Ahora, y otro tema es de que, como decía, han trabajado en destruir la institucionalidad, ¿no? Entonces, a todos los cívicos que todavía en ese momento tenían una convicción o querían luchar, pues han terminado encarcelados, enjuiciados, muchos han tenido que escapar también. Entonces, este plan de destruir, acabar con todos los partidos políticos tradicionales, acabar, diríamos, con las grandes instituciones sociales, cívicas en nuestro país, como la Central Obrera, las federaciones de campesinos, los comités cívicos, las federaciones de campesinos, la Central Obrera, han sido acaparadas, absorbidas totalmente por el movimiento socialismo, ¿no? ¿Pero no sucedió también con los comités cívicos? Que se han convertido en dispositivos, digamos, de los partidos, digamos, aunque está mal dicho eso, de derecha, o los partidos tradicionales. Se ha identificado un poco con eso, creo que por inercia, por simple lógica, ¿no? Los movimientos cívicos normalmente son contestatarios porque tienen que fiscalizar, tienen que protestar, tienen que defender los derechos de la población. ¿Contra quién? Contra las autoridades. Normalmente, ¿contra qué autoridades? Normalmente, contra la autoridad del gobierno central. Porque hay un centralismo recalcitrante, ¿no? Eso es otro tema. Las autonomías nunca funcionaron. No, si antes era 60 a 85. Correcto. O sea, ¿no? Es peor, digamos, ¿no? Entonces, y obviamente como los partidos opositores, ¿no?, al gobierno de las últimas décadas, pues son de derecha, automáticamente han relacionado, ¿no? Los cívicos y los partidos opositores son lo mismo, son de derecha, y no es así. Más bien el movimiento cívico normalmente, creo que su esencia es la izquierda, ¿no? Defender al pueblo, a los más necesitados, a los que no tienen voz, a los que se vulneran sus derechos. Entonces yo creo que estamos más tirados para el lado de la izquierda que para el lado de la derecha. Pero bueno, lamentablemente, como te digo, las cosas como van y cómo se han ido dando los últimos años, pues definitivamente nos han etiquetado como de derecha, ¿no? Ahora, pero también el Comité Cívico a nivel departamental, ¿no? No solamente el Comité Cívico de Tarija, sino también el Comité Cívico de los Comités Cívicos del Chaco, han perdido la agenda. O sea, están sin agenda, están un poco de acuerdo al momento, o sea, reaccionarios, de acuerdo a la coyuntura, digamos. Pero no hay una agenda tampoco en este momento de mediano o largo plazo, y hay varios temas importantes. Claro, es que es coincidente, ¿no?, lo que hablábamos a un comienzo. Si no planificas, ¿cuál es tu agenda? Las necesidades que aparecen en el momento, algunas necesidades históricas o agendas históricas que no se necesita mucho análisis. El tema caminero, carretero, es una agenda histórica en nuestro departamento. Y bueno, ahora van apareciendo agendas que la democracia, que la justicia, el censo, el tema de los hidrocarburos, obviamente van apareciendo,
porque tampoco tenemos pues un norte, un rumbo, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Es lo que justamente estamos tratando de comenzar a hacer, las visitas que hicimos a algunas provincias, a construir agendas locales, regionales, para entre todos aportar y elaborar y construir una agenda departamental. Ahora, construir una agenda departamental no es pues planificar, es hacer un pliego petitorio, un listado de demandas, de necesidades, ¿no? Pero en base a eso, pues podemos ya, de alguna forma metodológica, que no es nada complicado, ¿no? Comenzar a priorizar, comenzar a separar por áreas, por sectores, y en base a eso comenzar ya a convocar a mesas de trabajo. Y comenzar otra vez ese proceso de planificación que lamentablemente no vemos que ninguna autoridad lo haga. Tal vez por falta de tiempo, tal vez porque por falta de economía, porque también hay que contratar profesionales. Están tan preocupados, tal vez como incluso los mismos movimientos cívicos en este momento, yo diría apagando incendios, ¿no? Poniendo parches, apagando incendios, que no hay tiempo para pensar en entrar en un proceso de planificación, donde también sería un poco medio, daría susceptibilidad, por decirles, que la gobernación convoque para comenzar a planificar una tarea a 30 años, pues obviamente los partidos o las autoridades que son de oposición, oficialistas o diferentes partidos no van a querer, ¿no? Van a decir, no, esto es político, o aquí sale con su gusto de cuál es la tarea de aquí 30 años, un partido político, entonces medio complicado. Creo que los llamados a hacer este trabajo deberíamos ser los comités cívicos. Ahora, eso implica muchas cosas, como el factor económico, logístico, y también creo que esta falta de, o este decaimiento que hay en los movimientos cívicos o instituciones, todo es un reflejo de algo, ¿no? ¿Qué pasa? Los movimientos cívicos o los comités cívicos viven del aporte de sus instituciones afiliadas. Estas instituciones afiliadas, al haber sido destruidas, contaminadas también por el partido de gobierno, porque donde no pueden entrar y apropiarse, hacen un paralelo. Claro. O sea, Villamonte creo que es uno de los casos más sui generis que encontramos en todo, ¿no? Tienen dos FEJUVES, tres comités cívicos, tienen dos federaciones de transportes, todo tienen doble. Entonces, ¿quién aporta? ¿Quién puede aportar? No quieren aportar, o sea, se descompone, se destruye todo. Tenemos que comenzar a hacer un trabajo, lamentablemente, levantar con cucharilla, como aquí se dice vulgarmente, y hay que comenzar desde la base, desde las bases, a comenzar a reconstruir la institucionalidad de cada una de las instituciones que alimenten y volvamos a construir una institucionalidad cívica realmente seria, creíble y sobre todo que cumpla un rol importante, que el rol, está en los estatutos, es defender los intereses, por supuesto, es fiscalizar también, pero digamos que no es la más autorizada para fiscalizar. Hay en la misma Constitución, el mismo sistema político, administrativo de nuestro país, hay poderes, y hay poder judicial, es el que se encarga, tiene mecanismo de fiscalizar, para eso están los asambleístas, los diputados, los concejales y con todas las de la ley, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo, que también se lo hace, pero no es nuestra función principal. Yo creo que nuestra función principal es la de defender los intereses y la de justamente planificar, mirar más allá de la vista esta de los políticos, mirada tan inmediata, tan corta, y pensar en que tenemos que mirar una Tarija o una región del Chaco de aquí a 20, 30 años, ¿no? Para que las autoridades ejecutivas, se llaman MAEs, ¿no? Autoridad ejecutiva, claro, la MAE, ¿no? Que son gobernadores, alcaldes, ejecutivos, ejecuten de lo que ya está planificado, cuál es el rumbo, cuál es el norte para Tarija, pues bueno, ellos tendrán que venir a ejecutar. Tal vez le destinen más a algún tema que a ellos les parezca más importante, por decirte, no sé, educación, salud. Pero ya tendremos que tener un rumbo y los demás tienen que ir trabajando y ejecutando, y ahí pues seríamos sigilosos, vigilantes,
como cívicos, como población organizada para que cumplan lo que se ha planificado, ¿no? Ahora, pero digamos, usted dice que los partidos fueron, los cívicos fueron atacados, ¿es verdad eso? Es decir, con esto del caso terrorismo en Santa Cruz, la persecución de los cívicos en el Chaco, por ejemplo, Felipe Moza, Bayar y compañía, ¿no? Que fueron apresados y perseguidos, y muchos de ellos han decidido prácticamente desaparecer del escenario público, ¿no? Después de eso, hubo una represión dura, fuerte, militar de parte del gobierno nacional para justamente desmembrar, debilitar el movimiento cívico. Pero eso podría hacer, digamos, hacer, en el caso del departamento, mirando solamente Tarija, en el gobierno de Lino Condori. Pero después de Lino Condori vino Adrián Oliva, un gobernador supuestamente de oposición. No se han recuperado los cívicos hasta ahora. No, es que es lamentable, ¿no? También hay que ser muy claros y objetivos. Esto viene de ambos lados. La contaminación política en la época de don Adrián Oliva. Yo recuerdo que cuando estaba en campaña don Adrián Oliva, su mejor jefe de campaña era don Valdemar Peralta, que era el presidente del comité cívico. Y gana la elección don Adrián Oliva, y al día siguiente don Valdemar Peralta, su principal asesor. Entonces, eso ante los ojos de la población, pues, ¿qué dice? No, pues que el comité cívico lo utilizan para hacer campaña, lo utilizan para proyectar, hacer crecer personas. Entonces, como esos, hay varios ejemplos, no tengo nada particular contra don Valdemar Peralta. De hecho, lo consideraba un muy buen cívico, un joven muy dinámico. Realmente lo consideraba muy interesante, pero bueno, lamentablemente decidió él dar ese paso, desde mi punto de vista equivocado. Tendría que haber esperado primero a terminar su gestión, es más, darse un compás de espera, pero no, como te digo, él era su principal jefe de campaña, ¿no? Con el cívico haciendo campaña. Eso debilitó al movimiento cívico. Eso entre otras cosas, ¿no? O sea, ha habido muchas gestiones cívicas donde prácticamente no había directorio, donde no venía nadie a las asambleas, donde ha habido personajes que han sido miembros de directorios que se han dedicado a extorsionar, a chantajear a nombre del comité cívico, a buscar pegas, a sacar dineros. Uno acá día a día se entera de cada cosa, estimado Esteban, y muchas veces me he visto en la encrucijada esta de si lo haces público, se termina, desaparece el comité cívico con esto, ¿no? Entonces mejor hay que estar callado, hay que seguir aguantando, resistiendo y tratando de sacar arriba a flote esto. Cosa que no comparto, y yo he sido muy claro que si esto no cambia, pues vamos a destapar, vamos a abrir lo que pasa en el comité cívico, porque al final de cuentas esto le pertenece al pueblo, y el pueblo tiene derecho a saber lo que pasa en la casa cívica. Usted puso el dedo en la llaga, y me parece muy valiente de sincerarse y decir: la corrupción es un factor importante en el debilitamiento institucional. Bueno, los expertos dicen eso también, ¿no? Que el problema serio de los países latinoamericanos es uno de los países serios de la corrupción. Consecuencia de la corrupción es la pobreza, ¿no? La falta de institucionalidad. Ahora, ¿qué pasó? O sea, yo entiendo y comparto su postura y su lectura acerca del debilitamiento institucional que hubo en los movimientos cívicos, los partidos políticos. El MAS deliberadamente atacó justamente esas fuerzas que podían crearle oposición fáctica, digamos, al gobierno. Eso ha hecho que el gobernador en ese momento, Mario Cosío, prácticamente sea sencillo derribarlo, ¿no? Porque no hubo reacción de la población. Yo estaba ese día aquí. O sea, la gente, ni las instituciones, nadie ha reaccionado. Y acá habían, después al otro día, porque eso fue la madrugada, al otro día había aquí 20, 30 personas
que estaban protestando con unas pancartas y al parecer eran funcionarios, digamos, ¿no? Pero ha sido una reacción de la población que efectivamente no esté de acuerdo con ese hecho. Eso me llamó mucho la atención ese día. Mira, yo simplemente te puedo dar una percepción de, como te digo, estando lejos, pero ya se venía antes de que suceda esto, por lo menos un año antes, casi 2 años antes, ya era muy sonado el tema de la corrupción, de la gestión de Mario Cosío, bastante, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los factores que ha desgastado muchísimo la gestión de don Mario Cosío, que se proyectaba realmente como un líder nacional, No, tenía un objetivo, un rumbo, y creo que iba por muy buen camino, el tema del corredor bioceánico y una serie de otros. Además, un político proyectos. Inteligente, ¿no? Sí, o sea, no es un político con mucha experiencia, digamos, político como, improvisado. No, aparte es caciquista, ¿no? O sea, que aparece en eso con un lenguaje así muy verboso, simplemente, digamos, ¿no? Pero si no, es una persona muy preparada, es interesante conversar con él. Sí, por supuesto. Y yo, en verdad, yo veo que el gobierno, bueno, Evo Morales tiene un olfato muy adelantado, muy inteligente, digamos, en el tema político, ¿no? O sea, vio ahí que ese puede ser un peligro, así que hay que apartarlo como sea, digamos, ¿no? Y lograron apartarlo. Ahora, pero yo me pregunto, obviamente de su lectura, porque yo me imagino que usted, como político, o sea, como político cívico, ¿no? Ha hecho una lectura de lo que ha pasado, por qué ha ocurrido estas cosas, digamos, ¿no? ¿Por qué no hubo la reacción de la sociedad? Usted atribuye a ese desgaste por el tema de la corrupción. ¿Qué más no ha hecho de que reaccionen las instituciones, el comité cívico, no sé, pues la prensa? Porque era una ilegalidad a vista de cualquiera, era un abuso. El primer gobernador electo, o sea, estamos entrando a una democracia departamental y ¡pum! Lo tumban al gobernador, o sea, era un hecho grave, pero todos tranquilos, no pasó nada. Te reitero, Esteban, no sé qué es lo que pasaría en ese momento. No, yo estaba muy lejos, no tenía ni siquiera la más mínima idea que algún día estaría en la actividad cívica. Yo estaba dedicado al trabajo muy profesional de mi carrera. Pero lo que presiento es de que Tarija, para empezar, es lamentablemente los tarijeños, ahí sí les doy la razón cuando somos lentos, ¿no? Somos lentos de reaccionar muchas veces, ¿no? El tarijeño tiene una cultura que le gusta vivir tranquilo, le gusta vivir en paz, no le gusta tener conflictos con nadie. Y eso puede ser algo bueno como puede ser algo malo, ¿no? Y vemos que en el tema político es algo malo. Y lo estamos viviendo hoy en día también en carne propia, ¿no? Hay muchas cosas que ya deberíamos reaccionar. Claro. Pero no hay el acompañamiento de las instituciones, no hay el acompañamiento del pueblo. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es miedo? Saldríamos como Quijotes o como predicadores en las esquinas. Si es necesario, tal vez lo hagamos, pero siempre y cuando veamos que va a funcionar o va a servir para algo, porque si va a ser para hacer el hazme reír, pues creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ha faltado esa reacción porque creo que ha sido algo tan imprevisto, algo tan difícil de creer, ¿no? Que no ha reaccionado el pueblo, no ha reaccionado Tarija. Podemos ver otro ejemplo a nivel nacional, cuando ha sucedido esto el 2019 con don Evo Morales, con el tema del fraude y que todo el pueblo de pronto reaccionó y pasó lo que pasó, escapó, renunció. No reaccionó tampoco el movimiento al socialismo. Lo primero que nosotros veíamos, que todas las figuritas del movimiento socialismo, lo primero que hacía como ratones, ¿no? Y todos escapados en sus cuevas a buscar embajadas, no daban la cara, no se escuchaba, ¿no? Y bueno, con el tiempo, poco a poco fueron sacando la cabeza, y con la pésima gestión, lamentablemente, de Áñez y de toda esa rosca que tenía un objetivo, ¿no? Que era convocar a una nueva elección inmediatamente. Bueno, traicionaron a todo un país, a toda una juventud que durante mucho tiempo estaba oculta y sobre todo la juventud. Claro, la juventud que no se metía, nunca participó y decidió tomar acción, y le dieron una muy bienvenida al mundo tristemente sucio de la política, ¿no?
creo que una fea experiencia para muchos jóvenes, que converso con muchos, no quieren saber más. Claro, No quieren saber más, ¿no? Entonces, pero bueno, la reacción pienso que se debe a eso, la falta de reacción, tal vez ya el desgaste propio, ¿no? Que venía ya de varias gestiones, como te digo, ya de los viejos partidos tradicionales que ya venían llegando a su fin. Claro. Terminaron de matarlos ahí, ¿no? La guerra del tema de los policías, ¿no? Ya la guerra del gas, la guerra del agua con Banzer, ¿no? Después la exportación de gas con Tuto Quiroga, también se hablaron varios movimientos, el tema de los policías en febrero, después en octubre la guerra del gas, y con eso ya se liquidó, renuncia Gonzalo Sánchez Lozada, asume Carlos Mesa, y obviamente un gobierno también muy inestable, ¿no? Y ahí había posibilidades de que Urbano Vacaría sea presidente, el propio Mario Cosillo, mire, tenía posibilidad de ser presidente, ¿no? Él era presidente de la Cámara de Diputados y termina en Eduardo Rodríguez como presidente de la República en ese momento, ¿no? Bueno, él hace la transición y aparece en escena Evo Morales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conducta de... Muchos critican a Mario Cosillo después de haber sido destituido, el no haber renunciado. ¿Qué usted piensa de eso? O sea, porque si él hubiera renunciado, hubiera dado paso a que un opositor gane la elección. Se convoque a la elección y gane la elección y se corte ahí el mandato ilegal, porque el gobierno de Lino Condori fue un desastre. Es decir, allá han dejado, Lino Condori ha dejado que el Chaco haga, en ese momento eran ejecutivos todavía, digamos, tenían cierta dependencia con Tarija, los ejecutivos seccionales de desarrollo, aunque han sido electos por voto popular, pero tenían cierto nivel de dependencia, pero no, nos han dejado que despilfarre y cada uno ha hecho su fiesta, ¿no? O sea, ahí fue el mayor despilfarro en esa gestión. Han construido, usted ha ido a Yacuy, ha visto ahí las cosas que han hecho con tanta plata. 6.000 millones de dólares han ingresado al departamento. De esos 6.000, 45%, casi 3.000 millones de dólares solo al Chaco, ¿no? O sea, es realmente una cosa, una locura. Entonces, Mario Cosillo ha permitido, o sea, ha sido cómplice, le pregunto a usted, de haber estado o haber permitido que, al no renunciar, que Lino Condori esté 4 años. Es lo que dicen el análisis jurídico, el análisis legal que hacen, ¿no? Que don Mario Cosillo debería haber renunciado y obviamente tendrían que haber convocado una nueva elección y bueno, supuestamente en esas épocas nuevamente hubiera ganado un candidato de oposición, opositor al movimiento al socialismo. Bueno, son conjeturas, no las sabemos, no podría yo la verdad juzgar, es muy difícil estar en los zapatos de alguien, es muy difícil también despojarse de la verdad de uno, ¿no? O sea, cuando uno cree que hay una injusticia o cometen una injusticia con alguien, es como que decir, mira, reconoce tu pecado y vas a tener menos años de culpa. El tema de la justicia, ¿no? Los juicios abreviados, claro, y no sé qué. Habría que poner una balanza, por supuesto, para Tarija, como habitantes, como pobladores. Creo que ha sido muy perjuicioso el que hayan dado este golpe a don Mario Cosillo, al que haya tenido que refugiarse en el Paraguay. Y yo creo que en un tiempo prudente, él ya tal vez haciendo un análisis de que va a ser imposible que retorne y todo por el tema de la justicia, tal vez hubiera sido lo más hidalgo o la manera de mostrar el desprendimiento, el cariño, el amor a su pueblo, el renunciar, el dar viabilidad para que se elija un nuevo gobernador, porque coincido plenamente que ha sido la época más nefasta para nuestro departamento, ¿no? Ha sido un periodo donde se han abierto las puertas de Tarija para que vengan a saquearnos todo, a saquearnos todo. Con decirte que vos entrabas a las oficinas de la gobernación y no veías un tarijeño ahí, ni del portero, todo traían de La Paz, de Potosí, de Oruro, no sé, traían de todas partes, ¿no? No había un tarijeño acá.
Y yo eso hacía una reflexión esta mañana, también algún otro medio de comunicación, y yo les pido y les digo a los tarijeños del movimiento al socialismo, reflexionen. Claro. ¿Dónde están los tarijeños del movimiento al socialismo? Tarija siempre ha sido actor fundamental en la política nacional, con distintos partidos políticos. Pero hasta ahora no vemos un masista tarijeño que pendule, que tenga jerarquía a nivel nacional el movimiento al socialismo. Es más, Esteban, traen a personas que no son de Tarija, fuera de Tarija, para que sean los coordinadores del gobierno. Que no hay un tarijeño capaz de coordinar en el MAS, dentro de las filas del MAS. No hay un ministro tarijeño. Hemos perdido el Ministerio de Hidrocarburos, que siempre le perteneció a Tarija. Malos los que hubieron, pero por último, hablando del tema regionalista, ya pertenece un ministerio a Tarija. ¿Y cómo no va a ser el de hidrocarburos si somos los mayores productores de hidrocarburos? Tampoco lo tenemos. ¿Qué tenemos? Un viceministro. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde están los tarijeños? ¿Quién es el presidente del MAS acá? ¿Dónde están los diputados, los asambleístas, senadores tarijeños masistas? Por favor, quiéranse un poquito, quieran a su tierra, quieran al departamento, que primero está de donde uno es, de donde uno nace, sus raíces, y después el color político, después. Ahora, al presidente Morales se le critica mucho, y creo que le duele bastante esto, de haber huido del país en un momento de crisis, dejando a su gente, dejando a su partido prácticamente huérfano, después de haber proclamado en todo tipo de actos patria o muerte, ¿no? Es decir, o estamos con la patria o morimos si no estamos con la patria, o cosas así, digamos, ¿no? Y cada vez que había un acto de patria o muerte, le hacían decir a las Fuerzas Armadas eso, ¿no? Y al primer cuetazo el tipo dispara llorando, ¿no? Y se va. Entonces, Mario Cosío no ha hecho lo mismo. Es decir, aquí en la gobernación ha dicho que va a quedarse y va a defender hasta con su última fuerza el departamento. Sin embargo, al otro día amanecimos y ya supimos que estaba en el Paraguay. No sé si es una buena comparación, ¿no? Porque, a ver, don Mario Cosío no cometió ningún delito, ningún pecado, ¿no? O sea, le dieron un golpe en complicidad con otros partidos políticos, de lo más sucio, porque ganó una elección sin fraude. El caso de don Evo Morales, pues muy distinto, ¿no? O sea, que ya venía la población cansada por un referéndum que incumplió, que ha pisoteado la Constitución, y con una elección fraudulenta. Entonces creo que es un poquito distinto, ¿no? Pero creo que no se podría comparar. Bien, ahora viene el gobierno del Lino Condori, que usted ya lo ha dicho, ha sido nefasto, ha sido un gobierno realmente lamentable, va a pasar a la historia como una página negra, digamos, un trauma que ha ocurrido en el departamento. Luego viene el gobierno de Adrián Oliva. Adrián Oliva es un apellido muy pesado aquí en Tarija, y aparte de eso él ha tenido participación primero fue asesor de Mario Cosío, y segundo fue viceministro, fue diputado. O sea, estuvo en el escenario nacional e internacional inclusive, porque él estuvo viajando en varios países, obtuvo varias conexiones a nivel internacional, y asume como gobernador departamental electo por voto popular, pero una gestión totalmente mediocre. ¿Cómo se explica eso? Es sencillo, desde mi punto de vista. Vuelvo a decirte, ¿no? Una cosa es ser un oportunista, tener suerte. Ahí la oportunidad no era Adrián Oliva el candidato, todos lo sabemos, ¿no? Primero estaba don Oscar Montes, que por etc motivo se cayó. Después estaba don Carlos Cabrera, que por otro z motivo se cayó. ¿Quién más quedaba? Sin desmerecer, por supuesto, toda una trayectoria de don Adrián Oliva, pero no era un líder que se proyectaba
o que ya estaba proyectado, tal vez se proyectaba, pero no era su momento. Es más, no tenía un equipo, no tenía una estructura partidaria, no tenía una propuesta, una ideología. ¿Cuál era el plan? ¿Cuáles son los principios? Ese no hay un proyecto político. Han sido circunstancias, el momento, estuvo en el momento clave, en el momento indicado, y bueno, ahí está, ¿no? Pero si Dios o las circunstancias le dieron las oportunidades, yo creo que no supo aprovecharlas. Porque, claro, también al no tener, ¿cómo puedo explicarme un poquito mejor? Una cosa es cuando nosotros tenemos, Esteban, con un grupo de amigos, un plan, que puede ser conformar un equipo de fútbol. Y nuestro plan es, pues, ganar el campeonato. Ese es nuestro objetivo. Todos vamos a luchar para ese objetivo. Uno como arquero, el otro como delantero, otro habrá como director técnico, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Cada uno quiere ganar el partido. Otra cosa es muy distinta que sin que tengas ese proyecto, que tengas el equipo, que por etc motivos te toca jugar la final del mundo, ¿no? Porque el otro equipo, no sé, se enfermó, etcétera, y sin haberlo luchado hasta ahí, sin haberlo pensado siquiera, te toca jugar la final del mundo. Bueno, ¿qué haces? Pues te prestas jugadores de todos lados. Y no es lo mismo, ¿no? Claro. No es lo mismo porque estás yendo prestadito a luchar por un equipo que no era ni siquiera el tuyo, pero te han pedido ayuda ahí. No sé, para que tal vez, no sé si me dejo entender, claro, pero creo que esa ha sido la experiencia de Oliva, ¿no? Conformó un equipo, una estructura que no la tenía y que se podría decir sido prestando, y tampoco tenían claro cuál era el plan, cuál era el objetivo. Se encuentran con una gobernación con toda la plata comprometida, porque Lino Condori, con los millones de millones que hemos manejado, y que todavía el gobierno no cumplió con sus funciones, los gasta y compromete, porque ha pensado que toda la vida iba a durar ese presupuesto, ¿no? Qué absurdo. Entonces, pues llega don Adrián Oliva con toda la platita comprometida, con un montón de deudas que hasta el día de hoy día hay deudas que no se han pagado. ¿Y qué hace? Se presta plata todavía, ¿no? Para entonces tener qué gestión hacer, qué gastar y qué gastar prácticamente, ¿no? Y no sé, corríjanme, ahí puedo sí pecar por ignorancia, pero la verdad que en este momento no recuerdo un plan, un proyecto de envergadura, de magnitud departamental que ha hecho don Adrián Oliva. No recuerdo, discúlpenme. Bueno, ahora tenemos un nuevo gobernador, don Oscar Montes, que según él en un año ha hecho lo que muchos alcaldes nuevos, digamos que algunos han vuelto a la política, otros escuchando en el Chaco, ¿no? Dicen, no, la casa estaba desordenada, estamos ordenando las cuentas, qué sé yo. Entonces, yo no le veo una proyección, digamos, tomando en cuenta la experiencia que tiene don Oscar Montes, el actual gobernador, para poder reposicionar al departamento, para ponerlo otra vez en las rieles, digamos, después de que se ha descarrilado el 2010. No veo eso y tampoco veo la voluntad de él para volver a jugar ligas mayores, en las ligas como jugamos antes, ¿no? Porque antes la presencia de Tarija estaba en eso, con Leopoldo Fernández, con Rubén Costa, así, ¿no? Con Manfred Reyes Villa, con ¿cómo se llama? El de La Paz, bueno, los grandes líderes, ¿no? Ahora no, el Chaco no aparece, digamos, ¿no? Digo, Tarija no aparece en esas discusiones del proyecto nacional, ¿no? Pareciera que nos hemos arrinconado y nos hemos quedado en lo chiquitito, cuando la gobernación tiene una lógica política. Y a veces lo noto al gobernador Oscar Montes como que queriendo ser alcalde de Tarija y no gobernador de Tarija, ¿no? La lógica de la gobernación no es tan obrista como de un alcalde, o de servicio como de un alcalde, sino más en una lógica más de carácter político. ¿Cuál es con estos antecedentes, cuál es su lectura de la gestión de un año y un poquito más de Oscar Montes? A ver, es complicado en el sentido que le decía ya de que
de don Lino Condori se venía con una gobernación que recibió Oliva comprometida y con muchos compromisos, sin plata y con muchos compromisos. Don Adrián Oliva se presta además plata. ¿Cómo recibe don Oscar Montes? Recibe, además de comprometida, porque seguían con deudas desde la gestión de don Lino Condori, además sin liquidez por deudas que adquiere Oliva, ¿no? O sea, la verdad que no sé si tienen todavía capacidad de préstamo esta gobernación. Creo que si tiene debe ser muy poco lo que tiene, ¿no? Una capacidad de préstamo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ordenar, ¿no? O sea, no puedes seguir llevando el mismo ritmo de vida, ¿no? Si ganabas 10.000 bolivianos antes y te bajaron a 5.000 y todavía tienes deudas, ¿no? Y todavía tienes compromisos porque tu hijo tiene que ir a la universidad, el otro tiene que ir al colegio todavía, no puedes seguir llevando el mismo ritmo de vida, imposible. Entonces tienes que comenzar a ajustar una reingeniería económica, un ajuste económico que no le gusta a nadie nos va a gustar, aquí nos va a gustar. Pero, y no es porque esté defendiendo la gestión de don Oscar Montes, ¿no? O sea, eso no es secreto para nadie. El estado económico de la gobernación, de los municipios, lo mismo que pasa en la gobernación, en menos proporción pasa en los municipios, en todo el departamento. ¿Qué están haciendo todos? Habría que hacer un análisis de todos, porque todo es un reflejo, le digo, ¿no? O sea, la gobernación, pero es un reflejo también lo que pasa en los municipios. En los municipios también están así, tratando de salir adelante. Es un año de gestión, creo que es poco para poder determinar si lo están haciendo bien o mal. Este próximo año de gestión va a ser determinante, a ver quiénes se quedan en el discurso, en la buena intención, y quienes realmente ejecutan, han sabido hacer la tarea, han sabido resolver el problema, y por supuesto el problema tiene que tener una solución. No se puede seguir a la población, esperen, o sea, las necesidades no esperan, ¿no? Y el pueblo está esperando eso, de que justamente se salga ya y se pueda solucionar. El tema de una proyección más allá de la gobernación, más allá de Tarija, coincido plenamente, pero bueno, venimos haciendo el análisis de que no hay un proyecto político nacional. No hay. Además del movimiento socialismo, el partido de gobierno, ¿qué otro proyecto nacional hay? No conozco, ¿no? Don Tut Quiroga ya pasó la historia y no tiene representación nacional. Don Samuel Doria Medina también. Yo creo que don Carlos Mesa, yo creo que son actores que ya han tenido la oportunidad, bien o mal, será otros los que juzguen. Yo creo que ya tienen que hacerse a un lado. Y si realmente son buenos bolivianos y les interesa y quieren colaborar y quieren ayudar a que este país salga, pueden estar pues de costadito, a un ladito ayudando, ¿no? Como un buen padre, como un buen asesor ahí. Pero dejen ya el espacio a nuevos actores. No veo honestamente, personalmente yo no veo a nivel nacional una figura que pueda proyectarse, que traspase de oriente a occidente o de occidente a oriente, o que pueda aglutinar, no veo. En este momento no se ve. Entonces, tendrá que nacer, tendrá que haber un proyecto político, tendrá que nacer un liderazgo, tendrá que aparecer algo, ojalá, esperemos. Si no, pues yo no veo hacia dónde podamos caminar y vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Ahora, usted coincide conmigo en que la destitución de Mario Cosío fue un hecho importante que ha ocasionado todo este descalabro y que ahora hay una oportunidad de poder volver otra vez a ordenar las cosas y de proyectarnos a tener un proyecto de departamento, ¿no? Que nos una a todos. Y que volvamos a estas mesas de concertación, no sé, le pongamos otro nombre para no repetir lo mismo, digamos, porque nos gusta mucho la etiqueta, ¿no? Pero hagamos lo mismo, o sea, reunámonos, discutamos, nos peleemos, nos digamos cosas, pero busquémosle pues un norte al departamento, no andemos así. ¿Cómo hacemos, aquí viene la pregunta difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el Chaco y Tarija se una, cuando ahora prácticamente se ha dividido más?
O sea, si antes había una división, ahora la división es mucho más profunda y la separación es más profunda. O sea, es más complicado ahora que antes. Yo creo que no está muy difícil. ¿Así? Esteban, sí. He visitado todas las provincias, he conversado con bases, con actores de todo tipo. Y sobre todo con los medios de prensa, ustedes los periodistas además, que es muy importante, que ustedes son libros abiertos en cuanto a la economía, en cuanto a la política, que están todos los días masticando esto, ¿no? Y al final se vuelven también todos ustedes analistas. ¿Por qué digo que no está difícil? Porque no nos queda de otra. Lamentablemente en la pobreza hay que unirse. Hermano, si claro, cuando yo tengo hartos panes, mi bolsa llena de panes y vos tu bolsa llena de panes, entonces no, la mía es mejor, que la tuya es más rica, y ahí andamos repartiendo panes para ver a quién caemos mejor. Pero cuando se nos acaba el pan y nos queda un pancito, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a pelear o será que lo compartimos el pancito? Pero no seguimos así, peleándonos por esa migaja. Creo que son los últimos aletazos de esos malos políticos, malos dirigentes, oportunistas que han hecho bandera para proyectarse políticamente el dividir a los tarijeños, a los chaqueños con los de la capital, que nos quieren dividir que Bermejo, o sea, aquí la niña fea de todo esto, los más malos de todos resultan los de la capital. O sea, los de la capital del departamento somos los malditos, tenemos la culpa de todo lo que pasa en el departamento. Y yo creo que eso no es así. Si usted, mi estimado Esteban, y yo los convoco a mis hermanos chaqueños, de todo el departamento, y los que viven aquí yo creo que se van a dar cuenta cómo vive el tarijeño. Aquí en el tarijeño no hay gran bonanza, no hay grandes millonarios, no hay grandes empresas, no hay una proyección. Pero no echamos la culpa al Chaco que se ha separado y se ha llevado la mitad, o le echamos la culpa a Bermejo. No echamos la culpa a nadie, echamos la culpa a los malos políticos. Y la culpa la tenemos nosotros que votamos por esos políticos. La culpa tenemos nosotros que hacemos caso y nos dejamos llevar y en vez de unirnos más, estrechar más nuestros lazos con el Chaco, tal vez pues nos hemos adormecido o tal vez yo podría decir que muchos tarijeños hasta tienen miedo a meterse en el Chaco porque hay una hostilidad del Chaco hacia Tarija, pero yo creo que es cuestión de que la gente entienda de que eso es algo que han alimentado y están tratando todavía de tirar gastar sus últimos cartuchos con una división, esa vieja rosca, esa generación que ya también tiene que cambiar en el Chaco, dejen espacio. Pero hay una nueva que sigue con el mismo discurso. No sé cuál será la nueva, porque, a ver... Ábrego, por ejemplo. Bueno, ya podríamos decir ahí, los demás siguen siendo de la vieja guardia. No, ahora, bueno, Ábrego tiene ese discurso porque es el discurso que ha alimentado el gobierno, el masismo, ¿no? El masismo y el gobierno central, porque el gobierno central lo que ha hecho es meter la mano directo, ya no a través de Tarija. Antes bolsiqueaba a través de Tarija, el Chaco ahora lo hace directo. Claro. O sea, los hermanos chaqueños tantos años han peleado por su autonomía, para que se pierda ese centralismo de la capital, de Tarija, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ahora el centralismo sea de La Paz. Más lejos todavía. Claro. ¿Qué está pasando, estimado, con el tema de Emtagas y del tema de la redistribución de gas, ¿no? Se quejaban mucho de Emtagas, pero ahora tengo entendido que está peor. Y ahora ¿dónde van a reclamar? Claro. O sea, no puede ir pues la gente a reclamar hasta La Paz, sí, mucho peor todavía, ¿no? Yo critico mucho a Yacuiba por motivo, o sea, cuando digo Yacuiba me refiero a la élite, porque yo soy libertario, minarquista. Yo creo que la sociedad funciona de forma piramidal. Eso del pueblo, la sociedad, eso es mentira, ¿no? La sociedad, el pueblo está en sus cosas, en sus asuntos. Los que manejan la política es un grupo muy reducido que está acá arriba, ¿no? Ellos son los que deciden, no lo decide la gente. La gente va y vota y se va a su casa y sigue sus actividades, ¿no? Entonces, este grupo reducido, esta élite política, como dice Pareto, Mosca, como dice Carneiro, todo eso, que han estudiado estos temas,
estos que tienen el poder en sus manos no tienen un proyecto unificador, articulador, una idea, un sueño. Yacuiba para el Chaco. Es decir, no existe, ¿no? Todos están en el día a día y aquí le pongo una referencia. En una ocasión, cuando yo estaba en el Comité Cívico, el año 2002, cuando estaba en el Comité Cívico en Villamontes, presidente del Comité Cívico, me invitan a una reunión en Sucre, auspiciada por... Presidente, a ver, ya en la parte final de esta charla tan interesante que hemos tenido, ¿qué debe hacer, digamos, el gobernador, el alcalde, el Chaco, para reconducir esto? El comité cívico también, la universidad, no sé, pues instancias importantes, por ahí hemos visto otras, que tienen su nivel de influencia, su importancia histórica, y que obviamente es necesario su concurso. ¿Cuál es el rol? ¿Qué hay que hacer? Yo hablo con varios y me dicen hay que unirse, que hay que discutir, hay que hablar, pero nadie da el primer paso, ¿no? Interesante, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Personalmente pienso de que parte fundamental, bueno, hay que tomar acciones inmediatas, medianas y por supuesto a largo plazo. Entre las inmediatas pienso que el tema de la universidad es fundamental. La educación, la concientización de sacar buenos profesionales, no solamente buenos profesionales técnicos, sino una formación integral donde los profesionales además tengan valores morales, éticos, de su sociedad, ¿no? Siento de que los profesionales que estamos sacando últimamente son muy egoístas o muy individualistas, podríamos decir, ¿no? Solo miran su conveniencia, cómo pueden conseguir una fuente de empleo o cómo pueden hacer un negocio, y no van más allá de tener una mirada integral, macro, de lo que es el desarrollo de una ciudad, de una sociedad, de una ciudad, de un departamento. Entonces, fundamental es el rol que se cumple en los educadores, ¿no? En todos los niveles. El segundo punto importante pues está en manos de las autoridades y de los dirigentes, en este caso sindicales, cívicos, sociales, involucro, que debemos comenzar a trabajar en volver a reunirnos, volver a dialogar, a discutir, a debatir, que es lo que de un tiempo a esta parte se ha perdido, el análisis, el debate, la discusión. La pandemia ha contribuido mucho tiempo que prácticamente nadie ni hablaba, hasta que nos hemos comenzado a adaptar a esta nueva tecnología, pero siento que no es lo mismo tener una reunión virtual, que uno puede hoy en día. Es una maravilla a veces poder contactarse hasta el otro lado del mundo con familiares, con amigos, pero no es lo mismo en el tema de la política o en el tema del desarrollo. Creo que se necesita sentarse frente a frente, involucrar a todos los actores que depende de esto, y podría ser una misión tal vez de las autoridades de paralelamente, mientras están ya trabajando en su propio plan muy corto de 5 años, porque tienen que trabajar, tienen que ejecutar, son administradores, ¿no? Pero paralelamente creo que cuentan con lo suficiente personal, cuentan con las herramientas legales, tecnológicas, económicas, logísticas, para poder comenzar a organizar estas reuniones de análisis, de debate, donde se pueda aterrizar, ya llegando tal vez ya a hilar un poco más fino ya en algunas mesas de trabajo técnicas, donde obviamente se pueda construir, y en base para eso se necesita, es fundamental también, datos estadísticos. Lamentablemente en este momento, peor con los anuncios de que se posterga 2 años más el censo, cada 10 años tenemos un censo. El censo del 2012 lamentablemente no nos sirve, nunca hubo resultados de ese censo porque fue mal elaborado.
Entonces prácticamente estamos un poco a ciegas, por instinto, creo, navegando este barco. Sin embargo, las autoridades deberían tal vez agarrar esta posta y comenzar a trabajar de una manera integrada. Pienso también con los actores sociales como somos nosotros, las dirigencias, y entre todos comenzar a trabajar en una planificación. O tal vez generar un nuevo órgano, no sé, una academia de ciencias, un comité de planificación y desarrollo, algo por el estilo. Pero antes de eso, ¿no cree que usted la voluntad política? Porque mire, se hacen los PDDs, los PTDI, Claro, los planes de desarrollo municipales. Sí, entonces, y se hace, se consensa, se debate, se discute, qué sé yo, ¿no? Pero ¿de qué sirve eso si la autoridad no tiene voluntad política y hace lo que da la gana, digamos, ¿no? Mira, o sea, no debería más bien, yo digo, hacerse una cumbre, no sé, estoy pensando en este momento en un tema quizás un poco imposible, pero puede ser la idea, digamos, ¿no? Es una cumbre política, de actores políticos. El ejecutivo regional, no sé, los principales, los alcaldes, el rector de la universidad, el presidente del comité cívico, así digamos, de principales autoridades, ¿no? Entonces el gobernador, el presidente de la asamblea departamental, el presidente de la asamblea regional, se reúnan y ahí busquen definir una agenda, porque si ellos no toman una decisión política, no tienen la voluntad, ¿de qué sirve que aquí abajo operativamente hagan lo que usted diga? ¿O no? Coincido plenamente contigo, o sea, aquí se necesita quien prenda el botón, Eso. ¿no? Y obviamente, como tú mismo lo mencionas, por eso me refería que tienen los instrumentos legales, o sea, todos los municipios deben presentar sus planes de desarrollo municipales, sus planes de desarrollo departamentales, y así sucesivamente. Entonces, en vez de contratar 2, 3 técnicos que ellos, desde su punto de vista o su criterio, tal vez coordinando con las MAES, hacen un plan de desarrollo. Pero por supuesto corto también, ¿no? Estamos hablando de 5 años. Pero ¿por qué no aprovechar que tienen ya esa herramienta, que tienen legalmente está constituido hacer eso? Y para elaborar esos planes de desarrollo municipales, comenzar a hacer lo que te decía, convocar a distintas autoridades. Es que entrar en un proceso de planificación, la planificación es un proceso muy complejo. Primero está tomar la decisión. Pero podría ser que el gobernador en este caso, o en este caso el presidente del comité cívico, convoque a todas las autoridades y nos pongamos de acuerdo todos de que se debe realizar una planificación a 30 años. Y a partir de ahí, perfecto. Entonces, cada quien qué hace, cuál es su rol, con qué aporta como ayuda, y ahí ya tienen que comenzar a ver la otra parte del proceso, que es las mesas de discusión, de trabajo, recolección de datos, recolección de necesidades, comenzar a trabajar con los mejores profesionales en cada ámbito. Llega ese proceso de planificación hasta que hay un producto. Ahí nuevamente tendrán que reunirse nuevamente las autoridades políticas, porque se van a reunir a discutir de qué. Yo puedo decir, Tarija, su futuro es industrial, tú puedes decir que es agropecuario, el compañero puede decir que es turístico, al final, y entre políticos no se van a entender nunca, cada uno quiere tener la razón. Entonces se necesita tener la voluntad en que todos decidamos entrar a un proceso de planificación, conformar esos equipos, comenzar a trabajar desde las bases, recoger desde las bases de la sociedad organizada, demandas, conformar los datos estadísticos, fundamental para la planificación, y ya con profesionales, comenzar a preparar la sopa. Hay que preparar la sopita hasta que salga un producto, un borrador, que eso tiene que volver nuevamente, ese es el proceso de planificación, hasta que lleguemos a un momento en que realmente nos podamos sentar ya las máximas autoridades a decidir, o rojo, o blanco, o amarillo, o verde, qué es lo que queremos. Y ahí pues incluso yo creo que con la participación de las principales instituciones, actores sociales del departamento, tomar una decisión. Y eso quedar plasmado en un documento, que ese sería el documento de desarrollo, el plan de desarrollo departamental, pero no pues para una gestión corta de 5 años, sino para unos 30 años, ¿no? ¿Quién da el primer paso? Es ahí la gran pregunta. Nosotros creo que ya estamos dando el primer paso con el tema de bajar a las provincias o a todos los municipios del departamento
reuniéndonos inicialmente con los comités cívicos, ¿no? Con los directorios de comités cívicos, transmitiendo esta idea, compartiendo esto, recogiendo ya una pequeña agenda o lista de necesidades, pero muy a priori, ¿no? Y de aquí, y de este paso, pues tendrá cada directorio que bajar a sus instituciones, a sus bases, y comenzar con esta idea de que planifiquemos todos juntos. Pero estamos hablando nosotros del ámbito social, cívico, ¿no? Cívico-social. El gran reto sería que nosotros podamos invitar y convocar a las autoridades ejecutivas, acepten la convocatoria, acepten conversar de este tema y nos pongamos de acuerdo. Pues digamos, ok, trabajemos entre autoridades o autoridades políticas administrativas, autoridades cívicas, sociales, y comencemos este trabajo de planificación. No veo otra manera. Creo que esa es y por supuesto hay que tener, como tú dices, primero la voluntad. Ahora pues nosotros podemos tener toda la mejor intención, convocar a las autoridades y podrán pues si quieren hacernos caso o no. De todas maneras nosotros hemos iniciado ese trabajo, es un compromiso, es una promesa y un reto personal y de nuestro directorio además, de que hasta que termine nuestra gestión, que todavía nos falta un año más o menos, podamos tener un trabajo o por un borrador o algún producto, aunque sea que sirva de base de inicio para la planificación, una planificación a 30 años del departamento. Ahora, pero finalmente, presidente, hay que reconocer que las instituciones, la universidad, con el último escándalo que hubo, fue muy golpeada, el comité cívico está también de a la caída, la gobernación, la asamblea departamental, por ejemplo. O sea, no vemos instituciones que tengan un liderazgo fuerte, duro, ¿no? Con una personalidad para poder, digamos, articular. Todas parece que están golpeadas, ¿o no? Sí, hay un desgaste natural del sistema político que hablábamos hace rato, ¿no? De los partidos tradicionales grandes durante décadas que han desaparecido. Creo que ya prácticamente queda uno, si no me equivoco, el MNR, pero que prácticamente casi no existe, sobrevive ahí, y el único partido hegemónico que hay en este momento es el Movimiento al Socialismo. De la misma manera con las instituciones. Entonces, creo que no se trata tanto de, o en este caso, si no hay un liderazgo, pues bueno, que se trate de proyecto. Creo que este trabajo de comenzar a conversar, a compartir esta visión o esta reflexión para que despertemos los tarijeños y dejemos de seguir apagando incendios, poniendo parches o haciendo lo que por instinto o por presión nos piden sectores y vamos desarrollando así una manera totalmente sin planificar. Entonces pienso de que podríamos compartir esta idea y comenzar y ustedes los medios de comunicación, los periodistas, analistas son fundamentales también. Hace falta que esta visión, este pensamiento, todos nos lo apropiemos y comencemos a compartirlo y que se apropie la sociedad para que el momento que aparezca un líder o si no aparece un líder, pues entre varios líderes, dirigentes o varias autoridades, aunque no haya una cabeza, pero bueno, entre todos pues nos pongamos de acuerdo y comencemos a trabajar. No necesariamente necesita un líder, creo yo, ¿no? Tal vez ese es nuestro error, que siempre esperamos un líder, un caudillo, ¿no? Esperamos a alguien que nos diga qué hacer, el caudillo. Tal vez estamos mal acostumbrados y lo que tenemos que hacer es comenzar a mirarnos todos como líderes y simplemente comenzar a intercambiar criterios, a aceptarnos y a entendernos, a escucharnos. Hay que escuchar y también hay que proponer. Eso nos está faltando, creo. Gracias, presidente. A usted, mi estimado Esteban, muchísimas gracias. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. La calidad del pan es nuestra prioridad.
Tenemos variedades de pan molde, lactal, salvado y multigrano, moldes especiales para diabéticos, de avena y 4 semillas, variedades de panes como ser de hamburguesa, con queso, panes dulces, integrales y las chatitas de distintos sabores y gustos, además de masas dulces con más de 30 variedades. Contacto 693-40-915 o al 768-06-191. Estamos ubicados en calle Sucre, entre Comercio y Santa Cruz. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. En este caso me voy a limitar únicamente a hacer la entrega de las entrevistas. Y quizás haya alguna explicación de algún detalle menor, digamos, ¿no? Pero voy a dejar mi reflexión, mi punto de vista, mi análisis acerca de las entrevistas al final, y va a estar en el libro, por supuesto. Entonces, yo les invito, esta es nuestra primera entrega, yo les invito a que ustedes nos acompañen, por supuesto, a hacer el seguimiento. Al final, espero llegar a 20, aproximadamente 20 entrevistas. Al final lo que vamos a hacer es resumir cada una de las entrevistas y vamos a transcribir lo más importante. Entonces, y en la tercera parte del libro estará mi opinión. Así que voy a reservarme justamente ese espacio para ahí expresar lo que yo creo. ¿Por qué han ocurrido las cosas? ¿Quiénes han sido los personajes más importantes de esta historia? Y además lo más importante, ¿por qué han sucedido? ¿Y qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante frente al estado de situación que yo califico de calamitoso? Así que voy a dejar mi criterio, mi posición, mi análisis, mi reflexión para el final. Yo lo que quiero es que en este tiempo ustedes disfruten de la entrega que vamos a hacer de las entrevistas de varias personalidades. Muchas gracias por su atención, les invito a que por favor nos escriban, nos den sus puntos de vista, para mí es muy importante su criterio. Muchísimas gracias, hasta el próximo programa con otra entrevista del día que se jodió Tarija y el Gran Chaco.